allá donde no hay que comer, o que ayunara por unos 4 o 5 días, para que después de que coma, sienta la necesidad de darle gracias a Dios. ¿Es correcto? Porque cuando uno come y desayuna y cena todos los días, se te hace tan aburrido. ¿Por qué le voy a dar gracias? Todos los días hay. Pero ¿qué tal si no hubiera? ¿O qué tal que puedes decir Dios gracias y pues súplele a aquellos que en verdad no tienen? Porque hay algunos que no están pudiendo desayunar por meses. Amén. Y solamente hacer una media comida muy raquítica. O igual los que se duermen y no son pues capaces de decirle Señor pues gracias, o se levantan y también no lo hacen. Es que es tan habitual que tenemos todo que no tiene caso darle gracias a Dios. Pero bueno, ojalá que no tenga que pasar hambre o desnudez para que aprendamos a decir necesito darle gracias a Dios. Pero la iglesia tiene que ir mucho más allá de esas oraciones de rutina, y la iglesia tiene que entrar en un proceso de búsqueda del rostro de Dios. ¿Saben? Y en esta hora, después de predicar, también voy a hacer un llamamiento para formar un frente de oración por Joliet. Y vamos a llamar aquí a ese grupo y vamos a establecer un grupo que va a estar en oración para que las cosas cambien. ¿Alguien cree que si oramos las cosas pueden cambiar? Amén. Por supuesto, por supuesto. La razón que no han cambiado algunas cosas es que no hemos puesto nuestra cuota suficiente. Y quiero hablar sobre la necesidad de la oración. Amén. Y voy a leer algunas escrituras, no las voy a leer completas, pero Génesis 1, 26 a 28. Y leeré solamente esta parte que dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y David, en el Salmo 8, verso 3, dijo así: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esto implica, las dos escrituras tienen que ver con el hombre, a donde Dios lo ha colocado en una posición de siervos, en una posición de encargados de la tierra y encargados de todas las cosas que se mueven sobre la faz de la tierra. Y encargados, ¿por qué no?, de todas las cosas que suceden y de las que pueden suceder, ¿de acuerdo? Y de las que no sucedieron, el hombre también es responsable porque Dios nos ha hecho el encargo a nosotros. Y no voy a ser tan extenso, pero quiero introducir el mensaje con algunas preguntas muy importantes y que muy a menudo nos hacemos nosotros. Y una de ellas ¿es realmente necesario orar? Un amén por allá, ¿verdad? En la letanía. ¿Es realmente necesario orar? Pero no lo hacemos a menudo. La pregunta: ¿será necesario que yo ore? ¿Qué si no oro? ¿Pasará algo? No, a lo mejor no pasa nada. A lo mejor no sucede lo que estabas esperando. ¿O acaso no es un Dios soberano? Y si es un Dios soberano, ¿qué acaso tiene que yo ore? Si Él es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere y cuando Él quiera. Entonces, en todo caso, ¿por qué hay que orar? ¿Por qué voy a orar cuando estoy ante la presencia de un Dios soberano? Y estamos pensando que Él va a hacer todas las cosas cuando Él quiera y como Él quiera. Pero parte del mensaje es indicándoles a ustedes en esta tarde de que no es necesariamente así. Y que Dios está esperando actuar de acuerdo a las peticiones de sus hijos. Porque nos ha encomendado a nosotros la tierra para que la juzguemos, para que la dirijamos, para que la administremos. Entonces, ¿necesita Dios que ore o solamente desea que lo haga? Porque Dios está diciendo en su palabra en muchas escrituras que debemos orar. Ahora, ¿necesita Dios que yo ore o solamente desea que lo haga? Ora. ¿O Dios estará necesitado de que yo ore para que Él se mueva? Bueno, pues sí. Vamos a ver algunas escrituras, no muchas por cierto, pero Dios le ha dado al hombre, hermanos, más de la importancia que creemos nosotros, que Dios nos ha dado.
Y cuando no entendemos esto, vamos por la vida diciendo, va a verlo de menos, todo va a pasar igual. ¿A poco va a cambiar el mundo si yo oro? Pues no. Pero la palabra de Dios dice que nos ha dado la autoridad a nosotros, hermanos, de conducir la tierra, de lo que pase o lo que deje de pasar. Entonces es muy importante que entendamos esto. ¿Pueden mis oraciones realmente cambiar las cosas? ¿Podrán? Si yo me pongo a orar, ¿cambiar las cosas? Bueno, yo he tenido, le comentaba a un hermano, estoy leyendo un libro sobre la oración para inspirarme en lo que estoy hablando ahora, pero yo he tenido etapas de muy fuerte oración, ¿me entiendes? De estar 3 horas orando y de salir del culto, después de un culto de 4 horas y luego irme a orar todavía como un loco, ¿no? No todo lo que pasa en la vida de un hombre respecto a la oración lo haya leído, pero lo ha vivido también. Y cuando un hombre se pone en oración, ¿qué creen? Empiezan a pasar cosas. Empiezan a suceder cosas extraordinarias en su vida y evidentemente que no va a ser el mismo. Por favor, créalo. Le va a cambiar hasta el caminadito. Amén. Le va a cambiar la manera de hablar, la manera de pensar cuando un hombre se pone en oración. Y empieza a mirar que las cosas que eran imposibles se hacen posibles. Amén. Es decir, el autor del libro que estamos leyendo, algunos ya lo terminamos de leer, dice que puso un grupo de hermanos en su iglesia a orar, a saber 500, empezó con 500 en un frente de oración, y dice que en la primera semana de estar orando pagó el dinero que debía del mortgage de la propiedad, a donde iba a llevar 10 años pagarlo, pagó en una semana. Pero hemos sabido de milagros no tan lejos, en un libro leídos, pero hemos sabido de milagros realizados cerca de nosotros, a donde que cuando se empezó a orar, fue como un parteaguas en la historia de la vida de la iglesia, un parteaguas en la vida de la historia de esa familia, de ese hombre, a donde dice, desde que empecé a orar con mi esposa, desde que empecé a orar yo solo en el ático de mi casa, o en el basement de mi casa, empezaron a cambiar las cosas en mi vida. Amén. Empecé a ser un hombre diferente, pero eso se necesita como que haya una determinación en la vida del hombre de decir, voy a empezar a buscar el rostro de Dios. Y yo creo que las cosas sí pueden cambiar cuando un hombre se determina a orar. Y voy a mencionar algunos casos a donde hubo hombres que se le atravesaron literalmente a Dios y le dijeron, esto no va a suceder. Tú no vas a hacer eso. Pero ¿cómo no? He determinado hacerlo. Pero hubo un hombre que se le atravesó y le dijo, pues lo siento mucho, pero no está bien que lo hagas. Recapacita, amén. Y es posible que Dios cambie su manera de pensar cuando un hombre o una mujer o un grupo se postra en oración. Y Dios le había dado a Adán, hermanos, el dominio y el gobierno de la tierra. Él fungía como un administrador, un gobernador de la tierra. Nosotros no nos miramos así, pero así somos, administradores y gobernadores de la tierra. ¿Alguien diga amén? Oh, no, eso era para Adán. Nosotros que ni descendientes somos de él, sí somos descendientes. Y cuando Dios estaba mirando a Adán, estaba mirándolo a usted, estaba mirándome a mí y a los que vienen para acá todavía. Adán debía de cuidar la tierra y protegerla. Se le dio para que la guardase. ¿Qué cuidado tenemos de la tierra nosotros? Cuando yo miro cristianos que sacan la bolsa de basura de la bolsa del McDonald's y la avientan por la ventanilla del carro, eso está muy mal. Y no puede argumentar que está lleno del Espíritu Santo haciendo eso. ¡No puede! Un hombre lleno del Espíritu Santo no va a estar haciendo eso. Ni va a vertir aceite sobre el mar, ni va a destruir la fauna, porque es un hombre de Dios. Y Adán era, hermanos, muy parecido a Dios. La Biblia dice que lo hizo a imagen y a semejanza de Dios. Dicen algunos escritores que cuando miraban a Adán se confundían y decían, ¿es Dios o es Adán? Y como Dios nos ha hecho a nosotros a imagen y a semejanza de Él, deberíamos de haber sido confundidos al menos una vez. A donde digan, ¿será Dios o es el hermano Juan? Amén. Porque fuimos hechos a imagen y a su semejanza. Es decir, era muy parecido Adán a Dios. Y hermanos, Adán nos representa a todos los seres humanos. Ahí estamos nosotros también involucrados
en este proceso de que las cosas sucedan. Y aquí no han sucedido algunas cosas porque no ha habido quien se atraviese en la brecha. Amén. Hemos dejado que las cosas sucedan, diciendo, bueno, es que esto pasa y van a pasar las cosas que van a pasar y son las cosas que van a ser. Pero la Biblia dice algo diferente. Dios no dejó de poseer la tierra o de gobernarla, sino que nos asignó a nosotros, a la iglesia, para que la gobernásemos. Mire que dice la palabra de Dios, que cuando la iglesia sea arrebatada, ¿qué dice la Biblia? Que todo ese ministerio de iniquidad se va a desatar. Pero antes la iglesia está soportando todo aquello, ¿me entienden? Aquí estamos nosotros, haciendo un papel importante en la historia de la humanidad. Pero cuando la iglesia sea a su vez arrebatada, entonces va a empezar un vil desorden. Entonces la iglesia no es cualquier cosa, no es cualquier hilacho viejo. No, está aquí con una ordenanza divina, amén, con un propósito divino y con una fuerza de autoridad que no la hemos agarrado todavía. Pero el día que la tomemos nosotros con tal fuerza y empecemos a gobernar y a tomar la responsabilidad del gobierno de la tierra, entonces las cosas pueden cambiar. Adán se dio el derecho de poseer la tierra cuando transgredió el mandamiento divino. Pero él era el encargado y le dijo, sojuzguen la tierra, gobiernenla, cuídenla, protéjanla. Pero él le cedió la autoridad a Satanás. Y bien que cuando Jesús es tentado, Satanás va y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adoras, porque a mí me fueron dados. Amén. Sí, se lo cedió a Adán. Y entonces no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo la verdad. Le habían sido dados los reinos y ahora él los tenía, porque el pecado eso fue a provocar. Y si la tierra hubiera permanecido, hermanos, como un paraíso, hubiera sido por causa de los hombres, de la humanidad. ¿De acuerdo? Porque el propósito de Dios es que la tierra hubiera permanecido como un paraíso increíble. No sé si les encantaría vivir ahí, pero había 3 ríos, hermanos. ¿Y es 3 o 4? 3. Y si no 4, pero por ahí 3 o 4. Alguno que sea muy basado, díganme. Y entonces corría en ellos piedras preciosas. Había toda suerte de alimentos. Hermanos amados, no había hermana Hortensia que ir a trabajar. Amén. Qué chulada, ¿no? No había necesidad de ir a desgastarse. Todo estaba ahí en la mesa. Pero a causa de que se le cedió el gobierno al enemigo, entonces las cosas han cambiado bastante. Pero si las cosas se echaron a perder, fue debido a la humanidad. ¿Estamos conscientes, hermanos? Fue el hombre el que de alguna manera falló y permitió que se echaran a perder las cosas. Y si la serpiente tomó el gobierno y la autoridad, fue porque el hombre se lo cedió. Definitivamente. Y créanlo ustedes o no, la humanidad estaba al cargo. Y créanlo o no, nosotros estamos al cargo ahora de lo que aquí debe de pasar. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿O qué ha pasado con nosotros? Estamos muy tranquilos diciendo, pues estas cosas son que deben de pasar, ¿cierto? Yo que me voy a detener ahorita si el gobierno de los Estados Unidos está parado. Esas son cosas de la política. Pero hay quienes no están pensando eso. Y hay gentes que están haciendo un frente de oración para que ese dinero pueda fluir. ¿Y qué creen? Va a fluir. Y hay gentes que están atravesándose del gobierno diciendo una reforma migratoria y que haya una reforma migratoria. Y a veces decimos, ¿para qué orar por esas cosas? ¿Alguien ha pensado así? Es una batalla. ¿Por qué están ahí orando, perdiendo su tiempo por una reforma migratoria? Ni oren por eso. Esos políticos sinvergüenzas, pues por eso los sinvergüenzas están haciendo lo que quieren. Porque no ha habido quien se atraviese. Amén. Quien clame, quien gima, quien dé orden, quien dé dirección al mundo. Y hemos dejado que el mundo tome el rumbo que sea. Y aún la iglesia, pues ahí durmiéndonos, pues ahí bien fríos como una paleta, ¿me entiende? Porque no hemos agarrado la responsabilidad del gobierno que Dios nos ha cedido. Bendito sea el nombre del Señor. Tan completa era la voluntad de Dios de hacer que las cosas sucedieran por medio de la humanidad, que Él tuvo que humanarse para rescatar lo que Adán había cedido al mal. Y la Biblia dice que vino y se humanó
Pues podía haberlo hecho de otra manera, pero había un orden establecido y él dijo, voy a asumir el orden. No lo voy a hacer yo desde acá como me dé la gana. Voy a convertirme en un hombre y a través de esa carne voy a restaurar lo que el diablo nos quitó, lo que Adán le cedió, y lo voy a recuperar. Porque Él es un Dios ordenado. Porque Él lo podía haber hecho, créanlo, de otra manera. ¿Es correcto? No habría sido necesario que lo sangrara, que lo escupieran. Sencillamente nomás hubiera dicho desde allá arriba, me agarraron unas fichas y moverlas. Esta la muevo para acá y esta para acá, está arreglado. Y se acabó. Yo no voy a andar batallando. Pero él se somete. Y la Biblia dice, hermanos, que se hizo como un hombre semejante a nosotros, con las debilidades y con las necesidades de un humano. Y vino y recuperó, hermanos, lo que el diablo había robado. Bendito el nombre del Señor. Miren proféticamente lo que Dios dice en labios de Ezequiel. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Busqué en la tierra a alguien que hiciera vallado, alguien que se parara en la brecha en favor de la tierra para que no la destruyera, y no lo hallé. Y por ello descargué entonces la consecuencia de sus caminos sobre de ellos. Y quiero decirles, hermanos, que aunque la justicia de Dios estaba demandando juicio, el amor de Él deseaba el perdón. Y está diciendo, ando buscando quién clame, quién gima, para que yo no haga aquel designio que había determinado hacer, porque aunque su divinidad demandaba justicia, su amor demandaba el perdón. Y yo creo que Dios sigue igual, buscando quien clame, quien gima, para que las cosas sean diferentes, pero tal vez no lo ha hallado. Hay un himno que voy a pedir que pongan en el rato, y cuando yo les indique, que dice, hubiera quien su vida consagrara a Dios y se entregara cada día en la oración, etc. Ese hubiera es como que Dios anda buscando quién quiere, quién puede, quién está dispuesto, porque todos tenemos nuestras prioridades, ¿cierto? Y muchas son muy humanas, pero Dios anda buscando quién se pare en la brecha. Amén, hermanos. ¿Quién defienda lo que es nuestro? La Biblia habla, cuando habla de los valientes de David, de uno de los valientes de David que se paró encima, parece de un sembrado de lentejas, y si no son lentejas era algo parecido, y defendió las propiedades de los alimentos de los suyos. Y peleó tanto que la mano se les quedó pegada a su mano, la espada pegada a su mano por estar defendiendo. Pero alguien tiene que pararse en la brecha. Alguien tiene que estar dispuesto a ser vallado. De manera que si hubiera encontrado un hombre que se intercediera, hermanos, la misericordia de Dios se hubiera manifestado. Y ¿será que, hermanos, no puede estar pasando algo semejante aquí en nuestra ciudad? Que Dios ha estado buscando quien interceda, quien clame, quien gima, pero tal vez no lo ha encontrado a usted o a mí. Gloria al Señor. No habrá alguien que haga brecha en esta hora, que haga vallado, que se le interponga a Dios y le diga, pues no va a pasar esto. La Biblia dice que viniendo de Egipto el pueblo de Israel, Dios había determinado acabar con ellos. Y los encontró, ¿me entienden? Pues Moisés había subido a encontrar con el Señor y le dio las tablas. Y descendió y encontró al pueblo con un becerro de oro que habían hecho, adorándolo y diciendo, tú eres nuestro Dios que nos sacaste de Egipto. Se ha enojado tal Dios que ha dicho, voy a acabar con ellos, ya me cansaron la paciencia. He determinado acabar con ellos. Aquí mismo en el desierto se van a quedar. La Biblia dice que Moisés se le atravesó a Dios y le dijo, no, tú no vas a hacer eso. ¿Se imagina? ¿Se imagina a un hombre atravesándosele a Dios y diciéndole,
con aquella pequeñez, con aquella insignificancia absoluta, y decirle, tú no vas a hacer eso. ¿Cómo que no? No lo vas a hacer. Y le empieza a buscar justificantes. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los egipcios? Que sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto. Nunca tú hagas eso. ¿Y sabe qué? Y Dios dijo, ok, le voy a hacer caso. Porque hubo un hombre, hermanos, que se atravesó en la brecha. Y le dijo, Dios, no hagas eso, no quiero que lo hagas. De manera que Dios puede cambiar si hay alguien que se levante, hermanos. Amén. Y la Biblia dice que Abraham, en el camino también de la tierra a rumbo de provisión, se trajo a su sobrino Lot, y Lot no hacía cosas buenas. Usted sabe, agarró el área más virtual, la más virtuosa, y esa es el área de Sodoma y Gomorra, pero había mucha vegetación y él se fue para allá. Pero ahí había sodomía, había mucha inmoralidad, y se corrompió ahí, ¿verdad? Y también Lot, y Dios había decidido acabar con aquello. Estoy resuelto a acabar ahora. Y Abraham se dice, no, Señor, tú no vas a acabar con ellos. Si hubiera 50 justos, tú los acabarías. No, por esos 50 no. Pero no los hay. Bueno, ¿y qué tal si hubiera 20 justos? Pues no la destruiría. Finalmente por uno. Y mandó al ángel que le dijera a Lot, salte de ahí, córrele. Se quedó la esposa, ¿cierto? Pero Dios, amados hermanos, puede cambiar sus planes cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que es capaz de atravesarse en la brecha y decirle, por favor, no lo hagas. Y si un hombre orando puede hacer que el cielo cambie, ¿cuánto más las leyes terrenales? ¿Qué importa un gobernador? ¿Qué importa un legislador? Se puede morir, y no que estemos pidiendo la muerte, pero alguien que estaba diciendo, voy a dictar esta ley contra ustedes, y se agarra a orar, hermanos, todo un pueblo, toda una iglesia. Hermanos, esa ley no pasa en el nombre de Jesucristo. Pero no lo creen ustedes que pueda suceder. Dicen, mamá, estoy oyéndolo, pero yo no creo. Las leyes están ahí y se van a dictar. Hermano, no pasa. Si un hombre se le ha atravesado a Dios y ha hecho que Dios cambie de manera de pensar, crean lo que podemos modificar en el nombre de Jesucristo la situación, la historia que nos está tocando vivir. Hay dos cosas. Una manera, puedo sentarme a ver la historia y dejar que corra, o puedo pararme en la brecha y hacer que la historia se modifique. Es decir, la historia de su vida, de su familia, de su descendencia. Y puede decir, pues mi padre así lo era, y mi esposa y yo hicimos inmoralidad, y va a ser inmoralidad mi hija, y para allá. O te paras y dices, ¿sabes qué? Y yo en el nombre de Jesucristo cambio el rumbo de la historia, el rumbo de este árbol genealógico, y declaro en el nombre de Jesús un camino diferente. Pero si hubiera quien se parara en la brecha, gloria al Señor. La falta de acción de parte de los hombres no imposibilita el poder de Jesús, o el poder del sacrificio de Jesús. Pero esa falta de actividad de los hombres puede permitir o hacer que no tenga efecto en la vida de los hombres el sacrificio de Jesús. Y esa falta de actividad, esa falta de pasión nuestra, está deteniendo el poder del sacrificio en favor de los perdidos. Por eso no se convierten en Jesús. Pero sería una cosa diferente si usted quedó quebrantado en el Espíritu, literalmente. ¿Amén? Con la unción del Espíritu Santo empieza a hablar de alguien. ¿Qué cree que va a pasar? Ese hombre se va a quebrantar. Pero no tenemos que hablarle dentro del concepto teológico o sociológico. Pero la gente está esperando que le hables con el corazón. Amén. Y cuando le empiezas a hablar del testimonio de Dios en tu vida, del cambio que Él ha hecho en ti, con la esencia del perdón en las manos, la gente va a decir, de verdad que el Dios de este hace algo, ¿no? De verdad que quisiera conocer al Dios de ellos, porque tiene pruebas contundentes. Bendito el nombre del Señor. Hay testimonios del poder de Dios, hermanos, grandes, a donde la gente se ha puesto en oración. Ha habido cambios extraordinarios en todo un pueblo. Y a saber, hermanos, quiero hablarles en esta hora
del avivamiento que surgió, y lo voy a hacer brevemente, del avivamiento que surgió en Almolonga, que es un departamento de Quetzaltenango en Guatemala. Y la palabra del Señor dice: si mi pueblo se humillare y orare a mí y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y luego les voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Y fíjense lo que puede hacer Dios cuando alguien se pone delante del Señor y se humilla. Amén. Y clama y gime delante de Dios. Él perdona, Él sana, Él limpia, Él restaura. Y esta comunidad indígena, porque eran gentes, ¿me entiendes?, de un pueblo apartado en Guatemala. Dice el documento que yo leí, ahora lo leí, pero hace unos años atrás, yo miré el documental, ¿verdad?, el video que hicieron sobre Almolonga, y es maravilloso lo que pasó. 36 dueños de cantinas convertidos a Jesucristo. Y 36 cantinas que se convirtieron en negocios diferentes. Usted dígame si no está un poder sobrenatural ahí. Y aquí batallamos para hacer que una cantina se mueva. Amén. Y ahí está la cantina vendiendo, ¿me entiendes?, cerveza y haciendo desorden y todo. Y nosotros bien tranquilos. Pero acá fueron 36 cantinas y negocios que se convirtieron. Y dicen que había 6 camiones que salían al mes. De hortalizas que vendían allí, hortalizas que sacaban, y esos 6 camiones se convirtieron en 50 camiones cuando la bendición de Dios llegó a través de que ese pueblo, no todo, pero un grupo de hermanos de esa comunidad empezaron a orar. Amén, hermanos. Y dice también que los frutos que la tierra daba en ese lugar ya no eran, hermanos, unas zanahorias así, eran unas zanahorias asá. La sandía no era cualquier sandía, eran sandías grandes. Pero no podemos creer tal vez eso nosotros. ¿Cómo va a pasar que porque yo ore, la tierra va a producir? Pues la Biblia dice: voy a sanar su tierra. Amén, amén. Amén. Y les voy a perdonar sus pecados. Amén. Si tan solo alguien se humilla delante de Dios. Este era un pueblo de borrachos, de malvivientes. Y de pronto se ha convertido en un pueblo, hermanos, próspero. Dice el documento que yo leí que los carros que se usan ahí, hermanos, para transportar la alimentación, son carros Mercedes-Benz, hay carros Toyota, hay carros de muy buena calidad, cuando antes solamente andaban en carretas. Pero no, Dios no tiene nada que ver con la prosperidad. Dios no puede obrar. Si yo oro, Él no va a poder prosperar mis finanzas. Nací pobre y voy a estar pobre toda la vida. No es cierto. Son mentiras del diablo. Dígame a alguien si quiere un pobre, dígame. Es mentira del diablo. Dios quiere bendición para su pueblo. Usted mire toda la gente que le sirvió a Dios. ¿Andaban batallando financieramente? No. Andaban en abundancia, andaban en bendición. Porque Dios estaba obrando en sus vidas. Bendito el nombre del Señor. Era un pueblo entregado a la hechicería, a la brujería. Y entonces la cosa cambió. Empezó a haber iglesias por todos lados. Y iglesias grandes. Hay 2 mega iglesias en ese pueblo tan pequeño. Pero la gente está entregada a Dios. Porque la oración de una iglesia provocó tremendo avivamiento. Así de que, hermanos, yo creo que se acabó el tiempo de dejar que las cosas pasen, que las cosas sucedan por sí solas. Tenemos el poder de interceder porque haya cambios en nuestros hijos. Usted puede mirar a su hijo que está batallando, su hija que batalla para buscar a Dios, que está tan fría, que tiene tantos problemas, pero ¿por qué no se pone y la ministra? ¿Por qué no se pone y hace vallado? ¿Por qué no se pone, se para y marca linderos y le dice al diablo: ¿sabes qué? Te voy a marcar raya, tú no te brinques para acá, porque si te brincas, te las vas a ver conmigo. Pero si usted no es un hombre de oración, el diablo se va a reír. Pero si usted es un hombre consagrado a Dios, el diablo va a decir: no me quiero meter ahí. Ese trae autoridad, ese trae poder. Pero muchos papás están nomás viendo cómo se diluye la fe de su hija, la fe de su hijo se le está yendo de las manos. Pero está esperando a ver quién hace algo, a ver quién se atreve. No, usted mero, en el nombre de Jesucristo, necesitamos levantarnos y hacer que las cosas cambien en el nombre del Señor.
El trabajo de proclamación del Evangelio, ya estoy concluyendo, no va a poder suceder de manera aislada de la oración, hermanos. El programa de evangelización, el programa de las células, debe ir de la mano de un fuerte programa de oración. No es nuevo, usted también ya lo sabía, pero la cosa es de que no lo estamos haciendo. De verdad que si ocupáramos tan siquiera el tiempo para orar, que ocupamos, ¿qué le voy a decir? En ver la tele, por ejemplo, estaríamos, ¿cómo andaríamos? Si ocuparas todo el tiempo, no digas cuántas horas miras de tele, ¿verdad? Porque no queremos tampoco saber. Pero si ocuparas las horas que miras para ver la tele en oración, ¿qué pasaría? Y otros más. Si ocupáramos el tiempo que estamos ocupando en la computadora para estar ahí en Google y estando allá en YouTube y para allá y para acá, en orar, hermano, este mundo cambiaría, créelo que sí. Y en el culto aquí estarían pasando milagros, maravillas, alguien sanó, amén. Venía un paralítico en su silla de ruedas y se fue sano en la iglesia. ¿Y sabe que eso sería el pan de cada día? ¿Lo creen? Eso estaría pasando cada rato. Por eso cuando hablamos del avivamiento, hermanos, en el Medio Oriente, y les comentaba el testimonio de aquella chinita que la mandaron a predicar el evangelio a una villa, y sí regresó y estaba dando el testimonio, fui como se me indicó a dar el testimonio a la villa aquella, y llegando a la ciudad encontré que iban a enterrar a un hombre. El Espíritu Santo me dijo, ve y resucítalo. Fui y en el nombre de Jesucristo lo resucité, y toda la villa se entregó a Jesús. Ah, qué bien, gloria a Dios. Ni siquiera un gran aspaviento. Esas cosas pasan cada día. Resucitar un muerto, hermano, eso está muy difícil. Eso realmente no creo que se pueda lograr a través de la oración. Bueno, la palabra de Dios dice que aún cosas mayores que las que Él hizo, haríamos nosotros. Pues, ¿cómo orar por un muerto, Aarón? ¿Tú te animarás a orar por un muerto? A ver, el hermano Aarón va a orar por ese muerto y se va a levantar. A lo mejor diría el hermano Aarón, no, pues alguien de más calibre que venga y ore, porque este muerto para que se levante está bien frío. Pero si una plebilla de 10 años, bueno, resucitó. Y la razón que explican sobre ese milagro es que debemos de pedir a Dios con la inocencia de un niño. La criatura va y se para el pénetro, le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate, resucita. Y lo cree. Pero uno saca cuentas y dice, hace 4 días que se murió, lo tienen bien embalsamado, ¿cómo se va a levantar este individuo? No hay milagro, le sacaron el corazón, no se puede levantar. Hermanos, pero alguien que tiene la ingenuidad de una niña va y dice, y te levantas en el nombre de Jesús. Tenemos que practicar una fe tan ingenua de decir es que en el nombre de Jesucristo tiene que pasar. Y luego decimos, por favor, no pidas por un imposible. Bueno, lo que es posible lo hace usted, hermano Eduardo, ¿verdad que sí? Y lo imposible se lo dejamos a Dios. Amén. Yo no hago imposibles, hago lo posible, pero lo que es imposible, Señor, tú capacítame, tú dame la fuerza, tú ayúdame porque lo voy a hacer en tu nombre, amén. Y ese se va a levantar en tu nombre. Iglesia, si vamos por ese camino, Dios va a hacer cosas grandes. No las va a hacer porque lo estemos cantando. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Y ronque, ¿me entiende? Y una película y ponte otra y vas a ver una más y para qué, ¿verdad? Que mejor. No va a pasar. Pero si nos unimos en oración, hermanos, miren, no se vale jurar, pero yo casi que se los juro en esta hora, que empieza a pasar algo. Yo me acuerdo de la tercera iglesia de Culiacán, Sinaloa, cuando yo estaba chiquillo. Yo salía en las calles, hermanos, con mi Biblia debajo del brazo, solo. No llevaba un séquito ahí que me iba siguiendo, ¿verdad? Y por favor, la cámara, porque aquí voy yo. Me iba solo como loco a la calle a predicarle a la gente. Y así era el ambiente, hermanos. Un hombre, el hermano Dalmacio. Fíjese qué hacía este hombre, hermano. Y andaba evangelizando en la calle, y ya estaba un individuo con una troca y le hablaba, y tú, fulano de tal, que mira, tienes que servir a Dios y tienes que prestar tu troca. La troca del individuo ese que no conocía nada de Dios la llenaba de gente. Y venga, hermano, llegaba a la iglesia con la troca de un inconverso lleno de personas.
la iglesia estaba encendida. Yo me recuerdo, o estaban los cultos, hermanos, y eran cultos donde yo terminaba todo el tiempo bien, ¿me entienden? Mi copete acá de lujo, hasta el suelo, y yo estaba bien jovencito, bien simpático, ¿me entienden? Y yo decía, no es posible que cada culto yo termino con el copete todo, y terminaba bien sudado, porque era de cada culto, hermanos, era aquello tremendo. De manera que le dije, Señor, ya le paras. Yo mira a todas las muchachas como me miran, todo sudado. Pero Dios me estaba bendiciendo y bendiciendo. Pero era de cada culto. Ya lo diríamos allá cuando el hermano Carlos estaba chico y un testimonio que me comentó. No estaba tan chico, pero el testimonio que es de la silla, de la carreta. Más de escuchar el testimonio se me hace, ¿me entiende? Se me erizan los vellos de los brazos. De mirar manifestaciones del poder de Dios contundentes. Pero no creo que pueda pasar ahorita en estos años, y menos en este mundo de tanta tecnología. Dios tiene el mismo poder, hermano. Y alguien que ve que en silla de ruedas se puede ir sano. Y alguien que ha andado con muletas, tiene tiempo andando con muletas aquí. Aquí hay gente con muletas, ¿es cierto? Sí hay con muletas. Diciendo, pastor, ¿usted no ha visto muletas? No las veo, pero sí las traes. Tienes tiempo con muletas. Tienes tiempo con una mano vendada porque no has podido hacer nada. Tienes una pierna que se está agusanando porque no mueves esa pierna. Pero Dios en esta hora quiere hacer milagros en nuestras vidas, hermanos. Quiere hacer milagros en nuestra iglesia. Si no hacemos esto, créalo usted, amado hermano, no va a pasar aquí nada más que puros fracasos. Cuando empezamos a orar va a haber luchas, va a haber pruebas, pero ¿sabe qué? Va a haber victorias. Entonces para esto yo quiero convocar a un grupo de hermanos de esta iglesia que formemos un frente de oración por Joliet. Y no tiene que ser necesariamente el nombre que se le acomode para siempre, pero podríamos iniciar con esto un frente de intercesión por Joliet, FIG, que puede variar. Pero que nos reunimos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a orar. Este pastor, que no recuerdo el nombre de él, pero Dios lo bendiga, empezó con 500, imagina 500 orando, hermanos, por una cosa, amén, por las células, por las almas, por el ministerio de la iglesia. Y yo lo hago, yo oro por cada uno de los ministros, de los directores de células, pero si nos juntamos y empezamos a clamarle a Dios, Señor, que haya milagros en las células. Señor, danos gracia. Le hemos hablado, hemos invitado a alguien y no ha querido ir. Es desesperante, hermano. Se lo digo yo con el corazón en la mano. Es desesperante. No va, quieren ir. Es que no hay una palabra de tanta persuasión. Algo está fallando y eso se llama la gracia divina. Pero si tomamos esa disyuntiva, si tomamos esa opción y empezamos a gemir, sábados, 9 de la mañana, hay un grupo de guerreros en oración que están clamando. Ya si usted nomás quiere orar de 9 a 10, póngase de acuerdo con un hermano, váyase a desayunar por allá, haga comunión, vayan a visitar a alguien que está enfermo y oren por él. Y si hacemos eso, hermanos, lo mantenemos así, ese frente de oración, usted puede ver que hagamos eso por unos 3 meses y después nos miramos las caras. Y vamos a mirar lo que pasa. Todo ejercicio tiene resultados. Si yo empiezo a levantarme, entiende, como la Zoe cuando mi nieta cuando dice ejercicio, dice papo. Y empieza a hacer así, ¿me entiende? Ella todo lo que piensa que es de ejercicio, su papo es el mero bueno, ¿me entiende? Pero no hago tanto. Pero si yo me pusiera de verdad a hacer ejercicio unos 3 meses, my God, ¿qué me iba a andar ganando varón? Le ganaría fácilmente, hermanos, a unas vencidas. Te lo llevaba en el nombre de Jesús. Pero porque cuando haces ejercicio, hay resultados, ¿es cierto o estoy equivocado? Amén. Y si usted empieza a correr media hora y luego corre 1 hora, usted va a poder correr 3 horas después. Pero necesitamos ejercitarnos. Estemos de pie, por favor. Si pueden prender un aire, o si no, súbanme o bájenme, lo que sea, para que se ponga un poquito más agradable. Y miren, vamos a tener que llevar tiempo que a veces vamos a ocupar un culto, escúchenlo bien, en el tiempo de la predicación para concientizar sobre el trabajo evangelístico. Amén. Necesitamos hacer las amarras bien, fortalecerlos. ¿Sabes qué? Aunque a veces aburra o canse, hay que hacerlo.
Ya les he comentado una vez que invité al hermano Isidro Pérez a la iglesia, la primera de la capital, para que predicara por el derramamiento del Espíritu Santo. Y el hermano Chilo Pérez se agarra explicando una explicación larguísima, y una visitante empieza a entrar en bendición y que la para. Le dice, no, calle usted. Dije, ya se descompuso esto. Está parando a la visitante, ya está hablando en lenguas y la está parando. No, escuchen las instrucciones primero. Yo dije, no va a funcionar esto, la pobre mujer se va a entristecer. No, dio las instrucciones, empezó a orar, ¿y qué creen? Se ha derramado el Espíritu Santo de una manera tan tremenda que yo me puse en la boca ¿me entienden? Cállate. Porque es necesario tomar tiempo para explicar, para enrolar, ¿amén, hermanos? Para concientizar en el trabajo, en la misión que la iglesia tiene. Sí queremos venir y adorar y cantar al Señor, pero si no se lleva ninguna instrucción, usted no va a funcionar. Entonces, quizás algún domingo diga, bueno, y el mensaje de la predicación de la palabra de Dios, ¿dónde está mi lonche? Quiero mi lonche. Nomás llevas instrucciones de lo que vas a hacer, ¿de acuerdo? Si no lo hacemos así, hermanos, ustedes me lo van a demandar y Dios también. Así es de que quiero hacer un llamado. Mire, no pase usted si no quiere, porque usted va a tener que venir los sábados de 9 a 10 a juntarse con un grupo de 20, de 15, de los que sean. Pero le aseguro una cosa, que si usted se une a ese grupo, usted va a empezar a mirar manifestaciones en su vida. Va a mirar cambios en su esposo, en su familia. Más arriba, súbame eso, por favor. A lo mejor ese canto no le dice mucho a ustedes, pero a mí me llena. ¿Lo pueden iniciar, por favor? Yo lo inicio. Antes de que vengan, inícienlo, por favor. A ver, dice, hubiera quién. ¿Quién se lo sabe ese himno? Hermano Carlos, ¿no se lo sabe usted? Bueno, yo pensé que se lo sabía alguien más. No le hace, como quiera, corran. Adelante. Hubiera quién. Este se lo sabe, hermano Juan. Hermano Uva también, ¿verdad? Es el clásico. Su vida consagrar a Dios. Escuchen. La oración cubierto de desierta su voz y se entregara en verdad de corazón. Vamos a que corra el coro. Luchara por la cruz. Pueden bajarle tantito, por favor, muchachos. Miren, si usted gusta venir, está bien. Yo estoy consciente que pueden pasar 5, que pueden pasar 7, pero con los que vengan, vamos a estar acá pendientes. Cuando yo no pueda estar, como ese sábado que vamos a empezar, yo no pudiera estar porque tenemos unas conferencias matrimoniales y voy a estar, y otros hermanos más, pero alguien va a estar acá. El siguiente sábado, lamentablemente, yo tengo que estar en Aurora y algunos de nosotros también en un congreso que tenemos de células, pero alguien va a estar acá orando. Y terminando esos compromisos, yo estoy acá a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Pero hay un grupo de hermanos que venimos en las mañanas también, hermanos. Unos a las 8, otros a las 9, a las 10, hay gente acá orando. Pero si usted quiere pertenecer a ese frente, venga, póngase de pie, no se hinque, por favor. Venga, venga, en el nombre de Jesús. No lo estoy prometiendo yo, hermanos, pero Dios con su palabra
está empezando a prometerle a usted bendición financiera, moral, espiritual. Dios va a empezar a hacer esos milagros que estaba esperando usted que sucedieran. El hermano Pablo dice que él puede de 6 a 7, está bien. Si alguien puede venir a esas horas, él va a estar acá. Pero de 9 a 10. ¿Por qué es importante estar juntos, hermanos? Porque, bueno, dice un dicho popular que la unión hace la fuerza. ¿Amén? Cuando se tomó Jericó, ¿saben qué? Todos hacían lo mismo.